Muy buenas tardes, damos gracias a Dios por poder estar ya en esta mañana aquí comenzando. Usted puede ver que tenemos allí una diapositiva que normalmente las predicaciones no las hacemos con diapositivas desde la semana pasada, ¿sí? A partir de este domingo vamos a comenzar con una serie en el tiempo de las predicaciones titulado La grandeza del Evangelio. Y vamos a estudiar a través de algunas semanas por qué razón el Evangelio es tan valioso, tan suficiente para nuestra vida y para instrucción nuestra. Si usted considera que el Evangelio es algo que se ocupó en su momento para que usted creyera en Cristo, pero tuvo solo utilidad en un determinado momento, pero hoy día ya no, sino es algo que solamente sirve o tiene su poder hacia los incrédulos, estamos absolutamente equivocados, porque el Evangelio es para nosotros. Es algo de lo cual continuamente tenemos que estar persuadidos en cuanto al valor, la importancia, el poder que el Evangelio tiene. Eso es lo que vamos a estudiar la siguiente semana acerca del poder del Evangelio. En esta mañana vamos a hablar de algo que podría sonar básico, pero que es impresionante el mensaje que la palabra de Dios tiene con respecto a este asunto en particular. Vamos a hablar acerca de el Evangelio, algo muy simple, buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo definía que el Evangelio era, o las buenas nuevas eran para salvación, y dice ahí en el libro de Romanos, dice al judío primeramente y también al griego. De tal manera que el Evangelio, vamos a estudiar en esta mañana el poder y cuán imponente es a nuestra vida, entender que fundamentalmente el Evangelio es una buena nueva, algo que transforma, que cambia, que viene a ser algo que modifica nuestra vida de una forma total y absoluta. Y tenemos que entender a través de esto que el tiempo en el cual vivimos está centrado en el hombre. Y quiero llamar su atención a algo que muy comúnmente ocurre, ¿no? Cuando los hijos crecen, se casan, tienen hijos, ¿quién es el centro de la atención en ese momento con el primer nieto? Si usted ha tenido nietos o fue el primero de los hijos en tener hijos, seguramente usted coincidirá conmigo que el centro de la atención lo tenía un pedacito de carne de este tamaño. Y todo se volcaba en atenciones, en mimos, en halagos, en cariños hacia el niño. Y no está mal, porque es alguien nuevo, un nuevo integrante de la familia, alguien que viene a llenarnos de alegría, de satisfacción, de gozo, por ver cómo la buena mano de Dios ha permitido que la familia vaya creciendo. Pero va creciendo el niño y esa atención, esas cosas bajo las cuales uno pudiese considerar que el niño sigue siendo el centro de la atención, se terminan hasta que llega otro nuevo integrante, hasta que un nuevo miembro de la familia llega y se pasa por ese periodo de el niño, donde comúnmente o culturalmente lo conocemos como estar chipil. Y no dejó de ser hijo, no dejó de ser amado, no dejó de ser apreciado, pero el niño mayor siente un recelo hacia el menor porque ya no es el centro de la atención, porque ya no todas los cariños, los regalos, todas las atenciones no son hacia él, sino que ahora son como ocurrió en su momento con él cuando estaba recién nacido. Y pensando en esto, creo que hemos sido mal enseñados, culturalmente hemos trasladado esa idea de estar chipil al evangelio. Hemos transformado el evangelio en algo meramente humanista, diciendo que el hombre es el centro del evangelio y presentan a Dios como un Dios desesperado, tronándose los dedos en el cielo, casi casi diciendo, es que ¿qué voy a hacer si se pierden?
¿Qué voy a hacer si no se salvan? ¿Qué voy a hacer si rechazan mi regalo de la salvación por medio de la muerte de mi Hijo Jesús? Y vamos a estudiar en esta mañana 3 aspectos fundamentales de por qué razón el Evangelio es una buena nueva de salvación. Y en primer lugar vamos a ver una visión bíblica del Evangelio. Y vamos a hablar primero, como dice allí, del Evangelio contemporáneo. Es decir, de cómo comúnmente se nos ha dicho que el Evangelio se tiene que predicar, o lo que es el Evangelio. Y dice allí, el hombre es el centro de todo, aún del plan de Dios. Evidentemente, usted debe de tener tranquilidad que nosotros no creemos eso, sino que el hombre de ningún modo es el centro ni del plan de Dios, mucho menos del Evangelio, porque si estuviese centrado en el hombre, exaltaría al hombre. Imagínese, usted predica el Evangelio y lo primero que usted le dice al hombre, no puedes entrar al cielo. Y ya dañaste la autoestima del niño Chipil ahí. Y después le dices, y no nada más no puedes entrar al cielo, sino que mereces ir al infierno por tus pecados. Más dañada la autoestima. Y después todavía le dices, y no nada más no puedes entrar al cielo, sino que mereces ir al infierno, y para rematarla, nada puedes hacer por tus propios medios para obtener salvación. ¿Sabe qué? Si usted se da cuenta, nos sentimos profundamente amados, y por ejemplo en esta última canción que entonábamos antes de la predicación, que se llama Glorioso Intercambio, si usted presta atención al coro, dice, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio que por gracia salvo soy. Y nos enternecemos y nos sentimos abrazados y amados por Dios, y está bien. Sin embargo, si consideramos que el hombre es el centro del plan de Dios, el centro del Evangelio, estamos incurriendo en algo totalmente blasfemo, en algo que va en contra de lo que toda la Escritura presenta. Porque piensen esto, ¿por qué se siente abrazado, querido, amado en el momento en el que escuchamos cosas como que es que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros? ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace sentir bien? El hecho de que somos tan importantes, de tal modo que Dios hizo todo lo necesario para venir al mundo y salvarnos, cuando en realidad lo que estamos resaltando en ese punto es nuestra importancia, nuestro valor, nuestro distorsionado concepto, como dice ahí en segundo lugar, una presentación distorsionada de Dios. Nos han presentado una imagen de un Dios que está ansioso de que las personas crean en Él, como si Dios necesitara algo de mí, como si Dios estuviese en una posición por medio de la cual se tuviese que afirmar o creer que ¿qué sería de Dios si nosotros nos perdemos? ¿Sabe qué sería de Dios? Sería exactamente igual de glorioso, de magnificente, de poderoso, de todo suficiente. Sería la misma historia de Dios. Nosotros ni somos el centro del plan de Dios, ni somos el centro del Evangelio. Pero hoy día usted escucha, por ejemplo, predicaciones como las siguientes. Y es que no puedes rechazar el amor de Dios porque de esa manera harías inútil el sacrificio de Cristo. ¿Qué? Yo hago inútil la gloria de Cristo por medio de mi rechazo. ¿Eso significa que yo hago valioso el sacrificio de Cristo? De ninguna manera. El Evangelio contemporáneo, como dice ahí, lamentablemente está centrado en el hombre, no centrado en Dios. No centrado en su gloria, en su poder, en su gracia, en su misericordia. Y si repetimos versículos como, porque de tal manera amó Dios al mundo, y no estamos diciendo con esto que el hombre es algo que de ninguna manera forma parte del propósito de Dios, pero no es el centro. El centro es y siempre será Cristo mismo.
porque por esa razón Cristo vino a este mundo, cuando lo vamos a ver más adelante, pero en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses dice la siguiente verdad. Dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. En el libro de Segunda de Corintios 5:21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿De qué manera puede hablar eso bien de mí mismo si ni siquiera puedo reconciliarme yo solo con Dios? Y presta atención a lo que dice. ¿Cuál es la conclusión del evangelio contemporáneo? Sencillo. No es evangelio, porque no son buenas nuevas, porque una buena nueva no puede estar fundamentada en una mentira, porque una buena nueva no le quita gloria a Cristo, porque una buena nueva no puede ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña, porque una buena nueva de ninguna manera puede estar fundamentada en el valor, en la capacidad humana, porque si así fuera, entonces Cristo murió en balde. Si el evangelio estuviese fundamentado en valores humanos, en una capacidad de recapacitar, de mejorar su propia vida, hace años que el hombre lo hubiese hecho, pero usted se da cuenta que cada vez vamos de mal en peor, de mal en peor. Y lo que antes era un pequeño conflicto dentro de la iglesia, hoy día es un problema, porque vamos de mal en peor creyendo en un evangelio que no es evangelio, que no son buenas nuevas de salvación de Dios, que no glorifican primeramente a Cristo, que no transmiten la gracia de Dios como verdaderamente la palabra de Dios lo presenta. Dice en segundo lugar, el evangelio presentado en la escritura. ¿Cómo lo presenta la palabra de Dios el evangelio? Y dice ahí la enfermedad de la importancia. Como decíamos, estamos enfermos en cada uno de nosotros de pensar que somos el centro del plan de Dios. Y decimos, bueno, pero es que la Biblia dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, dice eso, pero también dice, como vamos a ver más adelante, que nadie puede buscar a Dios si Dios no lo lleva hasta ese punto. Es decir, que no es algo, no es un mérito, no eres un héroe, no eres una heroína, por haber creído en Cristo, sino que sencillamente hemos sido receptores de la gracia y de la misericordia de parte de Dios. Estamos enfermos de importancia en el hecho de que consideramos que y hemos distorsionado el evangelio, como dice ahí, Dios es el centro del evangelio, porque imagínense, ¿qué es el principal aliciente, el principal ofrecimiento que damos en la predicación del evangelio? Decimos lo siguiente, es que si tú crees en Cristo Jesús, vas a estar en el cielo. ¿Qué es verdaderamente lo importante del evangelio? ¿Ir al cielo o estar con Cristo? Pero ¿por qué no predicamos? Si tú crees en Cristo, estarás por siempre con Él. ¿Se da cuenta? Estamos enfermos de importancia. Pensamos que lo más importante es que yo voy a estar en el cielo, que yo he sido perdonado, que yo he obtenido la liberación de mis pecados. Y no hemos creído en un evangelio, en el evangelio que presenta la palabra de Dios, que dice que lo glorioso del evangelio es que recibimos a Cristo mismo. Dice el libro de Romanos 8:32 que al que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y coloca ahí una pregunta: ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo. Es decir, que imagínense, si el don mayor del evangelio fuese ir al cielo, no hubiese venido Jesucristo, hubiera venido una nube a salvarnos. Si el don mayor del evangelio hubiera sido las calles de oro y el mar de cristal, hubieran llovido placas de oro en el cielo y sencillamente ahí hubiéramos entendido la revelación de parte de Dios. El don más grande, más maravilloso, algo que de ninguna manera podemos entender, alcanzar a concebir completamente nuestros pensamientos, es que Cristo nos fue otorgado por medio del evangelio. Y esa es la mayor riqueza que podemos tener. No una gran cuenta en el banco, no tener hijos obedientes, no tener un gran testimonio de fidelidad a lo largo de los años, aunque es parte de creer en el evangelio.
¿Sabe qué es la grandeza y la gloria del evangelio presentado en la Escritura? Y vamos a ver algunos ejemplos y van a venir resaltadas algunas palabras que de ninguna manera favorecen al hombre. Presta atención, dice, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿De qué manera me puedo sentir el centro del Evangelio si mi única contribución para que la historia del Evangelio se desarrollara fue la porquería, fue mi pecado? Es como si en un escenario necesitaras una montaña de estiércol y eso lo pusiste tú. Esa es nuestra contribución a la historia de la salvación, nuestro pecado. Dice, el justo por los injustos, de tal manera que el hombre no es el centro del Evangelio. La siguiente dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, 1 Corintios 15, 3 y 4 afirma que conforme a las Escrituras, el que hace grandioso, glorioso, que hace que sea una buena nueva de salvación, es Cristo, no el hombre. Después dice, 2 Corintios 4:6, el capítulo que leyeron al comenzar el culto, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí está resaltado donde dice, resplandeció en nuestros corazones. Si algo resplandece, significa que todo el entorno está a oscuras. Y no solamente a oscuras, sino dice que es para la iluminación del conocimiento. Es decir, que las tinieblas las tenemos acá arriba, en la mente. Dice la palabra de Dios que hablando del comportamiento de los incrédulos, en Efesios capítulo 4 dice, teniendo entenebrecida la mente, y habla de toda una serie de cosas impuras, de pecados en los cuales los inconversos incurren, pero todo a razón de una sola cosa, de que en sus pensamientos ellos están totalmente a ciegas. No sé si usted ha estado en un lugar en el cual no ve nada, pero se pone la mano aquí enfrente y no ve nada. Usted se sentía muy seguro en ese lugar, se sentía muy a gusto estando en un lugar donde no ve hacia dónde se dirige. En esa condición estábamos sin Cristo, perdidos absolutamente, sin la posibilidad del entendimiento básico de quién es Dios y de qué es lo que Él ofrece. Dice después, Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y ahí está resaltado que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿De qué manera el hombre podría ser ser el centro del plan de Dios si está en tinieblas? ¿Usted cree que el centro del obrar de Dios descansaría en una porquería como yo estando en tinieblas? De ninguna manera. Por esa razón nos han predicado un evangelio barato, un evangelio agradable al oído. No un evangelio que persigue el arrepentimiento, que motiva a creer y a hacer manifiesto ese creer, y no solamente una cuestión de que profesemos una determinada creencia y no hay bronca con la cochinada que seas. Mientras tú digas que creíste, con eso basta. Dice allí que se conviertan. La palabra conviertan que ocupa Pablo allí en el libro de Hechos, porque está hablando Pablo en este pasaje, hace referencia a una transformación de mente total. No habla a adquirir una opinión nada más, sino habla de vaciar la mente y colocar los principios de la palabra de Dios dentro de ella, para que de esa manera y solo de esa manera se produzca lo que dice después, pases de las tinieblas a la luz. Dice en el libro de Colosenses 1, versículo 13 y 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
ni yo me liberé de las tinieblas y ni yo me dirigí al reino de su Hijo. Fue Él quien me libró y fue Él quien me trasladó hacia ese lugar. Por esa razón, el Evangelio es una buena nueva de salvación. Una buena nueva según Dios, no una buena nueva según el hombre, porque sería una buena nueva si descansara en méritos humanos, en mentalidad o en metodologías humanas. Descansa en los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar, por la segunda razón, ¿por qué el Evangelio es una buena nueva de salvación? En primer lugar, tenemos que entender 4 malas noticias para que entiendas la buena nueva. En primer lugar, dice, no eres bueno. Por más bueno que te sientas, por más bueno que creas, aún después de estar en Cristo, por más transformado que hayas sido, no somos buenos. Dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, no hay justo, ni aún uno. Ni aún uno. Ahí el apóstol Pablo está tomando como cita un versículo que aparece en el libro de Salmos, donde hace referencia que Dios presenta esta imagen como que Dios salió a fijarse en el mundo a ver si encontraba algún justo. Y dice, y no encontró ni uno. Dice, no hay justo ni aún uno. ¿Y sabes por qué razón? Dice, si fueras bueno, no tendrías necesidad de un Salvador. ¿Por qué es una buena nueva? Porque nos presenta una situación real, la condición verdadera en la cual estamos. ¿Cómo una mala noticia, humanamente hablando, puede ser una buena noticia según Dios? Porque muchas veces, hermano, necesitamos una fuerte dosis de realidad en nuestra vida. Porque tenemos que ser confrontados con lo que de verdad somos. No lo que pensamos que somos, sino con lo que de verdad y de manera genuina, innegable somos. Dice aquí, no hay justo ni aún uno. Y en ese sentir de bajeza, de ser indigno, cada uno de nosotros, por más que estemos en Cristo, debemos de acercarnos hacia la persona de Dios. No somos iguales con Cristo, mucho menos con su Padre. De tal manera que no podemos acercarnos a la persona de Dios como si fuéramos cuates. Necesitamos acercarnos con la reverencia, la devoción, el temor necesario, porque como dice aquí la palabra de Dios, no somos justos. Hemos sido presentados como justos. Dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero esa palabra justificado no significa que Cristo dijo, no estuvo mal tu pecado, sino significa lo siguiente, a pesar de tu pecado, a pesar de que has fallado, a pesar de que has deshonrado a lo más glorioso que existe, a pesar de todo eso, eres presentado como justo porque alguien ya pagó el precio de tu injusticia. No eres bueno, la primera noticia. Esa es una buena noticia de parte de Dios en el sentido de que necesitamos una dosis de realidad. Y sabe, hermano, haciendo un paréntesis con respecto a esto, somos muy prontos para pensar demasiado bien de nosotros mismos y demasiado mal de las otras personas. Nuestros pecados son permisibles, los de los otros son inaceptables. Entender que por más que estemos en Cristo, seguimos siendo indignos humanamente hablando, que seguimos siendo incapaces de por nuestros propios méritos acercarnos a Dios, nos coloca en el plano apropiado, entre que Dios está aquí arriba y tú y yo estamos aquí abajo. Y con la devoción, el temor y la reverencia necesarias son como nos debemos de conducir. Por eso el libro de Filipenses en el capítulo 2 dice que nosotros nos debemos de conducir a causa de la salvación que hemos recibido con temor y temblor. No a causa de que lo puedas perder, sino a causa de
grandeza del Dios que te ha perdonado, de la grandeza del sacrificio que tuvo que ser puesto de por medio para que tú y yo obtuviésemos salvación. Ahí es con temor y temblor, un temor que dice, no quiero hacer algo que agravie a la persona de Cristo, y un temblor, y ahí no necesita que le diga qué significa en griego, significa lo mismo en castellano, un miedo ante la magnificencia de Dios. Cuando los israelitas estaban en el desierto y escucharon la voz de Dios, ¿cuál fue su reacción? Ah, sí, síguenos hablando, que se escucha muy padre lo que nos dices. Sino que ellos dice que tuvieron temor, dice que el terror de Dios se apoderó de ellos, de tal manera que le dijeron a Moisés, por favor, ve tú, que te diga lo que quiere que hagamos y lo vamos a hacer. Pero no queremos seguir escuchando esto porque es demasiado terrible para nosotros. Es tan grande la magnificencia de Dios que no podemos soportar en nuestra humanidad sus palabras. La segunda mala noticia dice, tú no puedes buscar a Dios por iniciativa propia. Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere a mí mismo. Un autor muy antiguo, considerado uno de los padres de la iglesia en el sentido de ser los primeros que pues comenzaron ahí a hacer una enseñanza de la palabra de Dios, San Agustín decía lo siguiente. Él escribe un libro donde habla con respecto a su experiencia de cómo llegó al conocimiento de Dios. Y en un capítulo habla de que él trató por medio de la religión y no le fue posible. Que trató de encontrar la satisfacción y la felicidad por medio del pecado, dando rienda suelta a sus deseos, y tampoco le fue posible. Y el último capítulo, la última parte del libro, habla de su experiencia con Dios. Y él, en el punto donde habla de quién buscó a quién, dice lo siguiente. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Sí, Señor, yo fui el que te buscó, pero ¿quién produjo esa sed, esa necesidad, esa incomodidad con mi pecado? Fuiste tú. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere a mí mismo. Nadie. El arrepentimiento no es un producto humano que uno se sienta demasiado mal con sus pecados y quiera cambiar. Eso es remordimiento. Lo que dice allí el Señor Jesucristo, y son palabras del Señor Jesucristo, dice que Él le está hablando ahí a un grupo de personas y ellos dicen, bueno, pero pues nosotros hemos buscado a Dios. Y Él les responde, dice, nadie puede buscar a Dios si Dios no produce en ellos ese sentido. Así que usted no es un héroe por estar aquí sentado diciendo, pero pues es que yo renuncié a mis domingos de ir a jugar fútbol, de estar con mi familia y estar aquí en la iglesia. Hermano, no somos ni héroes ni víctimas por haber creído en el Evangelio. No es algo que nos convierta en una especie de super creyentes por estar aquí hoy sentados. Es nuestra responsabilidad. Es lo que Dios espera de nosotros. La tercera mala noticia dice, Dios es quien propicia que nos reconciliemos con Él mismo y no el hombre. Dice 1 Corintios 5:19 que Dios estaba consigo mismo reconciliando al mundo. Dice, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Dice que Él estaba reconciliando al hombre consigo mismo. Yo no busqué esa reconciliación, la propuso Dios. Y dice, nunca podríamos haber buscado la paz con Dios porque somos sus enemigos. Porque estamos perdidos en nuestras tinieblas y en nuestra mente, dirigiéndonos hacia en cualquier sentido, que en donde Dios no está. Y la última dice, nuestras buenas obras, de hecho, no pueden ser consideradas buenas. Y usted dice, ¿cómo es eso? O sea, alimentar a un hambriento no es bueno. Vestir a alguien que está desnudo no es bueno. Proteger al indefenso no es bueno. Sí es bueno humanamente,
Pero fíjese lo que dice ahí en el libro de Proverbios acerca de las obras del impío que podrían ser consideradas buenas. Dice el libro de Proverbios capítulo 15, dice de la siguiente manera. Proverbios 15, 8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 21, 7 es una mención donde habla de que también los sacrificios del impío son una abominación contra Jehová. Nuestras buenas obras, estando sin Cristo, en realidad no son buenas. Son una ofensa a Dios, porque es un camino que nosotros trazamos diciendo, pues de esta manera yo pretendo honrarte y agradarte, cuando en realidad el camino ya ha sido trazado por medio de la persona de Jesucristo. ¿Cuál es entonces? Dice, la buena noticia que supera las malas noticias. Dice, Cristo nos amó a pesar de que nosotros no hay nada que amar. Y dice en el libro de Romanos 5, 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese versículo significa lo siguiente. Presenta la idea de que en un mismo espacio están ocurriendo dos cosas al mismo tiempo. Y nos presenta a nosotros, por un lado, pecando, y presenta en el mismo momento a Cristo muriendo por nuestros pecados. Eso es verdadero amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Fíjese cómo lo presenta Pablo allí. Dice, en que a pesar de que fuimos pecadores. No dice así. Dice, en que siendo, en este momento, a pesar de que estemos regocijándonos en nuestros pecados, a pesar de todo eso, Cristo nos amó. Y la otra buena noticia dice, el mayor bien posible que hemos recibido por el Evangelio es a Dios mismo. Algo incomprensible. Por esa razón lo presenta como un misterio Pablo, algo que no se puede explicar y no necesita una explicación en el sentido de que físicamente cómo la plenitud de Dios puede habitar en un cuerpo de este tamaño, cuando la misma palabra de Dios dice que los mismos cielos no pueden contener a Dios. Aquí no vamos a entrar en cómo Dios lo hace posible. Él es Dios y lo puede hacer. Dice ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27, dice de la siguiente manera: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el libro de Segunda de Reyes presenta un evento por medio del cual el rey Salomón pedía la bendición de Dios sobre el templo que él había construido. Y él le dice, Señor, te pedimos que si tú tienes a bien morar entre nosotros, dice, y te pedimos que tú bendigas este templo que hemos levantado sobre ti. Y ahí en el libro de Segunda de Reyes 8, dice cuál es la finalidad de eso. Dice, a fin de que todos los pueblos sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Pero ¿cuál era la condición en la cual Dios habitaba en el pueblo de Israel? Moraba entre ellos, no en ellos, dentro de ellos, de cada uno de ellos. Y el libro de Ezequiel presenta una imagen tristísima de la condición del pueblo de Israel a causa de su pecado. Dice que la gloria de Dios, la misma gloria de Dios que se presenta, que desciende y dice que consume los holocaustos que estaba presentando Salomón, y que habitaba permanentemente allí en el templo, dice que abandona el templo a causa de la maldad y la inmundicia en la cual el pueblo de Israel se encontraba. Y dice aquí el apóstol Pablo, es un misterio entre los gentiles. ¿De qué manera Dios quiso obrar? Es Cristo en vosotros. Haga memoria. ¿Quién ha sido la persona más especial o más importante que usted ha recibido en su casa? A lo mejor su jefe del trabajo, a lo mejor un familiar que tenía muchísimos años que no veía y lo volvió a ver, pero todos hemos recibido a una persona importante en nuestra casa, o que para nosotros es importante.
¿Y cómo tenemos nuestra casa en ese momento? Pues por lo menos los calcetines y los zapatos que viven toda la semana allí en medio de la sala, pues los recogemos ese día, ¿no? Ese día dejamos de comer frijoles con epazote y comemos otra cosa, ¿no? Algo como para agasajar al invitado, ¿no? Y nos esmeramos y nos ponemos nuestra mejor ropa y procuramos que la casa huela a pinol y no a quién sabe qué huela a la casa después de que no se limpia varios días. Y procuramos engalanar nuestra casa. Ahora, imagínese lo que es tener a Cristo, el dueño de toda la creación, el amo y señor de todo el universo, viviendo dentro suyo. Probablemente usted tenga viviendo a Cristo ahí con los calcetines y los zapatos en la sala. Probablemente le diga, pues ahí trapeas, porque pues ya que vives aquí, pues que sirva de algo tu estancia. Es lamentable que la presencia de Dios en nuestra vida la hayamos considerado como una carga, como algo fastidioso. Y eso es más que evidente. El que predica tiene una desventaja. Está él solo contra todos los demás, pero tiene una ventaja, que todos los demás no se ven a sí mismos. Y es notable que muchas veces uno está predicando, y si no, pregúntele al hermano Luis, uno ve la cara de la gente. Uno ve la cara cuando senda rocazo se lo pusiste, pero aquí merito. Ves también la cara de la gente cuando algo le transmite esperanza, pero también ves la cara de la gente cuando algo le molesta. Como un pisotón, porque sabe su condición. El Evangelio nos coloca en una condición, y pasamos al último punto, donde dice ahí, ¿y por qué mencioné lo anterior? Ahorita se lo digo. La respuesta ante las buenas nuevas. Dice, ¿cuál es la postura común de lo que el Evangelio, por qué es grande, por qué es una buena nueva? Dice ahí, porque me libra del infierno y me manda al cielo. Dice, por tener una nueva vida lejos del pecado, por hacernos más religiosos, por reencontrarnos con familiares fallecidos que han creído en el Evangelio. Todas esas razones, usted le pregunta a una persona, oye, ¿a ti te gustaría ir al infierno? Y yo creo que el 98, 99% te va a decir, pues no, yo quiero ir al cielo, ¿no? Y te van a dar estas razones. Ah, pues porque yo quiero estar en el cielo, yo quiero estar bien, yo quiero ver a mi familiar que él era cristiano y por eso yo creí en Cristo para volverlo a ver. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? La postura bíblica. ¿Cuál es el verdadero gozo del Evangelio? Dice ahí, por vida, ganar a Cristo. Dice el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8, y dice, y ser hallado en él. Habla de, para ganar a Cristo, dice que él consideró todas las ganancias personales, todos los méritos humanos que él mismo atesoraba, dice, los tuve por basura. Dice, para ganar a Cristo. Y dice en el versículo 9 de Filipenses 3, y ser hallado en él. Dice, él habla de el profundo deseo que él tenía de regocijarse, no por ir al cielo, aunque lo iba a hacer, no por ser librado del infierno, aunque también eso ocurrió, no por tener una vida transformada, aunque eso también ocurrió. El verdadero gozo del Evangelio, y eso es la buena nueva verdadera, es que, hermano, usted tiene a Cristo, tiene lo más valioso que hay. No hay un bien mayor que usted pueda estimar en comparación de Cristo. Y dice, por muerte, si usted llega a morir, ¿sabe cuál es la ganancia, el verdadero gozo? Dice ahí, estar siempre con el Señor. Dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 17, dice, y así seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Lo repito porque no alcanzo a dimensionar todo. Y así estaremos para siempre con el Señor.
Probablemente usted sienta que su vida se acaba si su pareja lo deja. Probablemente usted sienta que su vida se termina si pierde a uno de sus hijos, a alguno de sus padres. Probablemente usted sienta que su vida ya nunca va a ser la misma si lo despiden de ese tan buen trabajo que tiene. Pero todo eso va a tener solución. ¿Sabe cuál es la solución? Usted se va a morir y ahí se va a acabar su bronca. Pero ¿sabe dónde persiste la bendición del Evangelio? Que en vida o en muerte tenemos a Cristo. En vida o en muerte tenemos esperanza de una comunión plena con aquel que ha creado todas las cosas. Y dice, ¿cuál es la respuesta entonces? El verdadero compromiso con el Evangelio es darlo a conocer. Y ahí vemos 3 ejemplos que apuntan todos a lo mismo. El ejemplo del Gadareno, un endemoniado que se encuentra con la persona de Cristo, tiene una transformación total. No empezó a venir a la iglesia cada 3 meses para que vean que cumple. No empezó a transformar su lenguaje nada más cuando estaba hablando con creyentes. No empezó a leer ahí, a llevar un discipulado después de 6 años de creyente, sino que tuvo una transformación total, absoluta. El Gadareno era la única persona que tenía la excusa de decir, es que no me pidas una transformación inmediata porque ve mi trasfondo. Nos excusamos de que es que tú no conociste a mi familia, es que mis papás eran, tú no los conoces, es que el lugar donde vivo es bien bravo y ahí pues hay que entrarle a lo que todos hacen. O sea, nos excusamos en nuestro pasado, en nuestra familia, en lo que nos ha ocurrido en la vida. Pero el Gadareno tenía las situaciones en su vida de las peores formas posibles. Y él dice allí que una vez que es liberado de esta condición, dice que las personas de aquel lugar, en el libro de Marcos 5:20, dice que lo encontraron sentado y en su juicio cabal. Una transformación total, inmediata, absoluta. De tal manera que eso nos hace entender, hermano, que si usted creyó en el Evangelio y todavía sigue persistiendo en su mismo estilo de vida que tenía antes de creer en el Evangelio, probablemente haya creído en otra cosa menos en el Evangelio. Porque no hay un solo ejemplo, uno solo, de una persona que se haya encontrado con Cristo de manera genuina y haya sido la misma persona de su pasado. No lo hay. Escuche nuevamente lo que le digo. Una persona que verdaderamente se haya encontrado con Cristo no puede ser la misma. La mujer samaritana se encontró con Cristo y pasó de estar con sus 5 maridos, pasó a poner en orden su vida. El endemoniado Gadareno pasó de ser alguien que andaba desnudo y atado con cadenas a estar alguien que, como dice ahí el versículo, dice que publicaba, se fue a una región donde Jesucristo todavía no había ido para dar a conocer la buena nueva de cómo había sido salvo. Hay algunas personas que opinan que probablemente el endemoniado era originario de aquella región y por eso él va hacia ese mismo lugar. Imagínense lo que habrán pensado las personas cuando lo vieron. Habrán dicho, híjole, ya llegó el endemoniado. Y seguro fue el cerradero de puertas y las mamás fueron a buscar a sus hijos de la calle y los metieron a su casa y se escondieron todos y ahí asomándose por las ventanas porque seguramente estaban esperando que hiciera lo mismo que hacía todas las otras veces. Desnudarse y andar dando de gritos por los montes, pero en lugar de eso predicaba el Evangelio. Dice ahí el testimonio de los apóstoles, en Hechos 5:42 dice que no cesaban de día y de noche de predicar por las casas, porque habían sido expuestos a una buena nueva tan maravillosa, tan asombrosa, que no se podían quedar callados. Había sido tan transformador, había sido algo tan decisivo en su vida, que el Evangelio era su estilo de vida. Y el testimonio de grandes misioneros, y hemos escuchado historias como de Hudson Taylor, David Livingstone, que estando en una posición sumamente cómoda para su vida, muchos de los grandes misioneros, hermano, eran ricos, tenían la vida solucionada. Ellos podrían haberse dedicado toda su vida a andar como lo hacemos muchos de nosotros,
de ser cristianos domingueros, de ir a la iglesia, sentarse, poner cara de que estoy atendiendo y me voy, y así lo repito los próximos 38 años de mi vida hasta que me muero. En lugar de hacer eso, ellos fueron a lugares en los cuales era una locura. Era algo absurdo ir a predicarle el evangelio a los salvajes. En el caso de David Livingstone, un inglés en África, en tiempos en los cuales no se conocía gran cosa de África más que había leones que te comían. O sea, y en lugar de eso, fueron y predicaron el evangelio porque fueron expuestos a un mensaje tan glorioso que ellos dijeron, no nos podemos quedar callados. Y termino, hermano, haciéndole una pregunta. ¿Estamos listos para ir al cielo? No me refiero a si usted irá al cielo el día que usted muera. No me refiero a si usted es salvo y si va a estar en el cielo. Damos por sentado que somos salvos y que estaremos en ese lugar. La pregunta va dirigida a lo siguiente. Y discúlpeme si soy muy tosco en lo que voy a decir. ¿Para qué quieres ir al cielo? ¿Para gozarte en la presencia de Dios si en la tierra tienes fastidio de estar en la iglesia? ¿Para qué quieres ir al cielo? Para gozarte y alegrarte y alabar al Señor si cuando cantamos 5 alabanzas ya a la cuarta ya te sentaste porque ya te cansaste. ¿Para qué quieres ir al cielo? Si el gozo que se va a tener allí es algo que te fastidia, es algo repugnante para nosotros. ¿Para qué quieres ir al cielo? Si gozarnos en la suficiencia, en la plenitud de Cristo, es algo que nos molesta, que nos cansa, y son ya la 1:54 y consideramos que los mártires que murieron en el circo romano están igual que nosotros en el nivel de sufrimiento, porque ¿cómo voy a estar un domingo hasta el 5 para las 2 adentro de la iglesia? Y consideramos que es un fastidio, es un hartazgo que tenemos por involucrarnos con las cosas de Dios. ¿Para qué quieres ir al cielo? ¿Para qué quieres ir al cielo? Para decir, te alabamos y te glorificamos, Señor, si en la tierra no lo hiciste. ¿Para qué quieres ir al cielo? Para gozarte en las riquezas de Cristo, si cuando las tenías en la tierra por medio de la palabra de Dios, te fastidiaba y por eso no venías a la escuela dominical y por eso vienes cada 2 meses a la iglesia. ¿Para qué quieres ir al cielo? ¿Te das cuenta? El evangelio es una buena nueva que sí nos transmite esperanza, pero es una buena nueva que nos exhibe, que nos avergüenza, que nos coloca en el justo plano en el que nos encontramos, que nos hace ver que no estamos listos todavía para ir al cielo, porque si aquí en la tierra me produce fastidio las cosas de Dios, y tú dirás, no hermano, pero usted no está teniendo en cuenta que en el cielo, ahí ya no tendremos naturaleza pecaminosa y allí habremos de desear todas las cosas relacionadas con Dios. Sí, es cierto, gracias a Dios estaremos libres de la presencia del pecado en nuestra vida, pero si usted no comienza a gozarse en este tiempo presente en Cristo, en su gloria, en dar a conocer la grandeza de la salvación que hay por medio de Jesucristo, ¿qué le hace pensar que mágicamente usted va a ser el primero en la fila en estar dando gloria y honra a Jesucristo? Probablemente usted va a estar en el cielo, pero va a estar avergonzado de estar en ese lugar por todo el tiempo que perdió, por todas las oportunidades que dejó pasar, por todo el mal testimonio que dio estando en tierra. ¿Para qué quiere ir al cielo? Y le cuento una historia que aparece en el libro de Segunda de Reyes. El pueblo de Israel estaba siendo asediado por los sirios y estaban en una condición en la que se estaban muriendo de hambre. De tal manera que estaba de todo el ejército sirio acampando alrededor de Jerusalén, y de acuerdo a como la ley lo mandaba, los leprosos tenían que ser expulsados de la ciudad. Y dice ahí la palabra de Dios que el pueblo estaba en tal aflicción que clamaron a Dios para ser liberados. Y dice que en esa noche se escuchó en el campamento de los sirios como ruido de combate. Entonces dice que cada uno se levantó, algunos se mataron entre ellos, pero la gran mayoría huyó. Y dejaron allí todo el campamento, con todas sus cosas allí, que llevaban para estar allí ese tiempo. Una gran cantidad de alimentos,
riquezas, vestiduras muy finas. Y llegan por allí unos leprosos. Imagínense el hambre que tenían los leprosos, que se acercan al... ¿Usted cree que no sabían que eran los enemigos los del campamento? Seguro que sí, pero ellos pensaron, pues prefiero que me maten a seguirme muriendo de hambre. Primero por ser judíos y después por ser leprosos, pero por cualquier razón los iban a matar. Y llegan allá al campamento, y el campamento estaba vacío. No había nadie. Y dice que ellos comenzaron a comer. Y yo me imagino, imagínense cuánto tiempo habrán estado los leprosos sin comer, que dice que estuvieron comiendo y comiendo y comiendo y se pusieron ahí unas vestiduras. Y ya me imagino que han de haber estado echando cotorreo ahí los leprosos, ¿no? Pero dice que llega un punto donde dicen lo siguiente: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y eso es lo que dice el versículo 10 de Segunda de Reyes 7. Dice, no estamos haciendo bien. Porque dice, los de adentro de la ciudad se están muriendo de hambre y aquí hay abundancia de comida y nosotros callamos. Hoy es día de buena nueva. ¿Y sabe por qué es día de buena nueva? Porque había sido presentado en aquel lugar, había sido puesto, Eliseo había profetizado que pronto iban a poder alimentarse. Y uno de los príncipes dijo, no, eso no va a poder pasar. Yo me voy a morir y mis ojos no van a ver eso. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Cuando llegan los leprosos, dice que estando de fuera le gritan a la gente, ¡hey! ¡Aquí hay comida! El campamento está abandonado. Y dice que salen, dice que abren las puertas. Y el príncipe ese que dijo, mis ojos no lo van a ver, tenía razón. Sus ojos no lo vieron. Porque todo el pueblo, en la euforia de salir corriendo por alimento, lo aplastó. Y murió pisoteado por el pueblo. Tenía razón, sus ojos no vieron eso. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. La gloria del Evangelio, o la buena nueva, es que es Cristo viniendo a morar en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos compartir esa grandeza o esa gloria que solamente por medio de tener un conocimiento pleno de lo que Dios es, podríamos hacer. ¿Sabe? ¿Qué pensaría usted ahorita que ya huele un poquito a humo? Y yo sé que es el tiempo más peligroso, no vaya a pasar como al príncipe, que muera aplastado porque ahorita ya vamos a comer. Pero, ¿usted qué pensaría si yo paso por afuera de su casa y veo que se está quemando? Y yo me voy así como que, hasta me tomo una selfie con la casa en llamas, pero no le aviso. No le digo, mira, sálvate, sal de ahí porque te estás quemando. Seguramente usted me colocaría todos los adjetivos calificativos posibles de alguien malo, de alguien que tiene un mal corazón. Pues hermano, eso está usted haciendo al no predicar el Evangelio. Usted está viendo el mundo en llamas. Y es cierto, Dios sabe quiénes se van a salvar. Y es cierto, esos no se van a poder resistir. Y es cierto, van a perseverar por siempre, si usted lo quiere creer así. Pero la labor de predicar el Evangelio sigue recayendo sobre usted. Porque Dios sabe quiénes son los que han sido escogidos, pero usted no. De tal manera que es su obligación. No, esto no es una cuestión de que pues la providencia de Dios los habrá de guiar y un día doña Chona, que vive allá arriba, se va a resbalar con una cáscara de plátano y va a venir bajando 3 cuadras y se va a meter a la iglesia y va a caer sentada aquí y ahí va a escuchar del Evangelio. No, eso no va a pasar, hermano. Usted crea en que Dios ofrece la salvación como Dios le guíe. Créalo del modo que usted lo quiera hacer. Pero lo que no puede hacer como usted lo quiere hacer es dejar de cumplir su responsabilidad. Nuestra obligación es predicar el Evangelio de la gloria de Jesucristo. Y sí, las personas estarán en el cielo, y sí estará el mar de cristal y las calles de oro, pero eso es secundario. Lo grandioso del Evangelio no es estar en el cielo.
es estar con Cristo. Esa es la gloria del Evangelio. Esa es la buena nueva de salvación. La siguiente semana vamos a estudiar que el Evangelio es poder para salvación. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel para darnos por medio de tu palabra instrucción. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que podamos honrar el mensaje que tú nos has dado como responsabilidad compartir. Ayúdanos, Señor, a con nuestro testimonio no ser tropiezo a aquellos que no te conocen. Y ayúdanos, Señor, a con nuestra práctica poder ganar a las personas con el Evangelio, porque esa es nuestra responsabilidad. Te lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.